Mi suegra quería opinar sobre nuestras finanzas, así que la dejé pagar el divorcio de su hija. Estoy usando una cuenta desechable porque mi ex y su madre ocasionalmente navegan por Reddit. Mi esposa y yo estuvimos casados durante 4 años, pero ahora pronto las cosas serán muy diferentes. Tuvimos una vida decente juntos. No éramos ricos de ninguna manera, pero lo suficiente como para estar cómodos, con una casa modesta y algunos ahorros. Ambos trabajábamos a tiempo completo y dividíamos los gastos de manera bastante equitativa, aunque yo manejaba la mayoría de la planificación financiera. El problema no eran nuestras finanzas. El problema era mi suegra. Desde el primer día, ella dejó muy claro que yo no era suficientemente bueno para su preciosa hija, que ella merecía mucho más. Le molestaba mi carrera porque no iba a proveerla como ella necesitaba, o cuando le iba a comprar una casa en un mejor vecindario. Yo le preguntaba a mi esposa si le parecía bien todo esto, y ella siempre decía, así es como es mamá, mientras intentaba mantener la paz. Pero durante el último año, la intromisión de mi suegra alcanzó un nivel más alto. Sé que su intromisión anterior dejaba el nivel muy alto, pero este año fue peor. Se obsesionó con nuestras decisiones financieras. Al principio eran preguntas inocentes sobre nuestros ahorros e inversiones. Nada muy alejado a lo que ya nos tenía acostumbrados. Luego escaló a críticas directas sobre cómo gastábamos nuestro dinero, lo que siguió escalando hasta el día que apareció en nuestra casa sin previo aviso un fin de semana. Mi esposa y yo acabábamos de terminar de colocar algunos muebles nuevos que habíamos comprado en oferta. Estábamos orgullosos de la oferta que habíamos conseguido porque los muebles estaban buenos y habían salido baratos. Mi suegra entró, miró alrededor con una expresión de disgusto y dijo, ustedes realmente necesitan aprender la diferencia entre ser tacaños y ser frugales. Pasó la siguiente hora señalando todo lo que estaba mal con nuestras compras. La mesa de café era de mala calidad, el sofá no duraría más de 2 años, y aparentemente deberíamos haberle consultado antes de gastar dinero en semejante basura. Le pregunté a mi esposa, sin que mi suegra escuchara, si alguien había consultado cuando compraron a su madre, pero ella solo se quedó allí incómoda, pero sin decir nada para defender nuestras decisiones. Después de que se fue, le pregunté a mi esposa por qué nunca se enfrentaba a su madre. Ella solo se encogió de hombros y dijo que no valía la pena la pelea. Unas semanas después cenamos en la casa de mi suegra. No sé cómo pasamos de hablar de política, que era un tema menos controversial en esa mesa, de alguna manera, al terreno de mi suegra. Mi suegra llevó la conversación hacia el primo de mi esposa, que acababa de comprar una casa nueva en un vecindario muy bonito pero extremadamente caro, de esos que cada casa cuesta $1.000.000 o quizás más. Quizás donde solo los políticos pueden comprar. Y por eso mi suegra hizo la conexión. No dejaba de hablar sobre lo inteligente que era el primo con sus inversiones y cómo su esposa nunca tendría que preocuparse por el dinero. Pude sentir la crítica implícita. Cuando mencioné que en realidad estábamos ahorrando agresivamente para nuestros objetivos futuros en lugar de endeudarnos con una hipoteca gigante, ella respondió, riéndose, no te ofendas, pero claramente no entiendes cómo construir riqueza. Si hubieras dejado que alguien con experiencia te guiara, mi hija no estaría viviendo en una casa de pobretona. Dentro de 5 años, mi esposa, como siempre, no dijo nada. Yo le dije que la casa no estaba mal, ya que costaba más de 300,000. Simplemente no íbamos a endeudarnos solo por el triple para que ella se sienta bien cuando nos visita. Incluso le dije que la casa cumple una doble función si ese es el caso. La siguiente semana, mi esposa me mostró su teléfono. Su madre le había enviado enlaces de asesores financieros, específicamente del suyo, quien supuestamente había ayudado a varios amigos de la familia a asegurar su futuro. Y también a obtener una comisión para mi suegra, porque no es de las personas que hagan las cosas desinteresadas. Seguro que había algo para ella. Los mensajes se volvían cada vez más insistentes, con la suegra exigiendo que nos reuniéramos con su asesor. Fue la primera vez que mi esposa opinó algo sobre esto, me estoy cansando de esto, no para. Decidimos mantenernos firmes. Yo me encargaría de ella si volvía a sacar el tema. No necesitábamos a un asesor aleatorio que conociera a ella,
especialmente porque sospechaba que esta persona simplemente le reportaría todo a mi suegra. Pero ella no era alguien que entendiera indirectas. Me llamó directamente una semana después, pasando por alto a mi esposa. He estado pensando en el futuro financiero de mi hija, y lo dijo sin siquiera un saludo. Quiero que ustedes dos establezcan una cuenta de inversión conjunta que yo pueda monitorear. Necesito proteger los intereses de mi hija, porque luego los hombres la abandonan sin nada. Le respondí claramente que nuestras finanzas no eran asunto suyo y que mi esposa trabajaba y tenía su propio dinero. Así que debería preocuparse más por ella y no por nosotros. Nosotros éramos adultos que manejábamos nuestro dinero perfectamente bien. Su respuesta fue, bueno, si así te sientes, tal vez necesite reconsiderar la posición de mi hija en mi testamento. No puedo dejar dinero a personas que no lo manejarán correctamente. Sé que esperaba que le dijera algo que lo dudara o lo que sea, pero colgué. Cuando le conté a mi esposa sobre la llamada, estaba molesta, pero aquí está el detalle, no lo estaba con su madre, sino conmigo, por ser grosero. Tuvimos nuestra primera verdadera pelea sobre la intervención de su madre en nuestras vidas. Ella seguía diciendo que debería haber sido más diplomático, que su madre tenía buenas intenciones, y que tal vez deberíamos considerar su consejo solo para mantener la paz. Le pregunté si le preocupaba la paz o le preocupaba la herencia. Ella insiste que no, que solo quería paz en su vida. Sin embargo, en lugar de tener paz al decirle a su madre que se meta las opiniones por el ombligo, no dije ese lugar, estaba defendiéndola a ella. Quería tener paz con su madre, no con su esposo, con quien vivía. Una semana después, mi suegra apareció en nuestra puerta con un tipo vestido de traje. Resultó ser el amigo asesor financiero. Podrías pensar que si venía a robarnos, como muchas de estas personas hacen, ¿vendría con un pasamontañas? Pero hay personas en trajes robando en cenas de beneficencia para llenar sus bolsillos todo el tiempo, así que no era muy diferente. Y aquí mi suegra necesitaba mucha beneficencia, porque tiene problemas muy serios de límites y mentales. Porque de verdad esperaba que nos sentáramos allí mismo a revisar nuestras finanzas con este extraño. Cuando me negué a dejarlo entrar, montó una escena justo en nuestra puerta, con el tipo parado a su lado, que por su poca cara de asombro, no creo que fuera la primera vez. Así que te imaginas la clase de negocios que hace. Es como no inmutarte mientras ves a alguien ablandando a un tipo con un bate de béisbol. Si ese es el caso, es porque no es su primer negocio al estilo mafia. Los vecinos definitivamente estaban viendo el espectáculo. Finalmente, mi esposa encontró su segunda valentía y le dijo a su madre que se fuera. Mi suegra parecía sorprendida, como si no pudiera creer que su hija se enfrentara a ella. Se fue, pero el aluvión de mensajes que siguió fue increíble. Según ella, éramos desagradecidos, tontos, y estábamos destinados a la ruina financiera. La situación empeoró cuando el hermano de mi esposa nos llamó para advertirnos que mi suegra estaba preguntando a todos los hermanos sobre nuestra situación financiera y esparciendo rumores de que yo estaba controlando financieramente a mi esposa. Estaba claro que necesitábamos tomar medidas más drásticas para establecer límites. Ahí fue cuando tuve mi epifanía, como ella quería involucrarse en nuestras finanzas tan desesperadamente, ¿por qué no darle exactamente lo que quería, pero en nuestros términos? Había discutido un plan con mi esposa. Ella estaba dudosa al principio, pero aceptó que tal vez fuera la única manera de manejar a su madre. Así que llamé a mi suegra y le dije que reconsideraríamos su oferta para ayudarnos con nuestras finanzas. Le dije, nos gustaría establecer una cuenta especial donde pueda contribuir si quiere involucrarse. Estaba encantada, aceptando de inmediato reunirse con nosotros. Cuando ella vino, tenía todo el papeleo listo para lo que llamé un fondo de emergencia familiar. Le expliqué que esta cuenta sería solo para emergencias familiares imprevistas y que apreciábamos su deseo de ayudarnos a asegurar nuestro futuro. Mi suegra estaba tan emocionada de finalmente obtener lo que quería que firmó los documentos sin leer los detalles. Lo que no se dio cuenta fue que la cuenta estaba configurada de tal manera que, aunque podía depositar dinero, no podía retirar nada sin la aprobación de mi esposa y la mía.
Los términos establecían claramente que cualquier contribución se consideraría un regalo al patrimonio conyugal y se usaría únicamente a nuestra discreción para emergencias familiares genuinas. Inmediatamente transfirió 25,000 pesos a la cuenta. Me sorprendió la cantidad, pero confirmó lo que siempre había sospechado: su deseo de controlar nuestras finanzas no era para ayudarnos, se trataba de mantener el poder sobre su hija. Exactamente lo mismo de lo que me acusaba. Durante las siguientes semanas, mi suegra seguía enviando consejos de inversión y pidiendo los estados de cuenta. Mantuve la información vaga, solo diciéndole que su contribución estaba creciendo de manera segura. Parecía bastante satisfecha e incluso agregó otros 10,000 pesos, diciendo que necesitábamos diversificar. En ese momento, comencé a notar cambios en el comportamiento de mi esposa. Comenzó a quedarse tarde en el trabajo y a ser vaga sobre su horario. Al principio pensé que solo estaba estresada por la situación con su madre, pero algo no se sentía bien. Una noche, mientras ella estaba en la ducha, su teléfono seguía vibrando con notificaciones. Normalmente no revisaría su teléfono, pero dado cómo se había estado comportando, miré la pantalla. Había varios mensajes de alguien llamado Mac. La vista previa mostraba suficiente para saber que esto no era solo una relación laboral. Abrí su teléfono, sabíamos los códigos de acceso del otro, y revisé los mensajes. Ella había estado teniendo una aventura con este tipo Mac, que aparentemente trabajaba en su departamento. Los mensajes eran explícitos y dejaban claro que esto había estado ocurriendo al menos durante 2 meses. Cuando salió de la ducha, la confronté con el teléfono. Trató de quitármelo, luego se echó a llorar cuando se dio cuenta de que ya había visto todo. Admitió la aventura, alegando que se sentía sofocada en nuestro matrimonio y necesitaba algo de emoción. Le dije que hiciera las maletas y se fuera. Parecía sorprendida, como si esperara que yo le rogara que se quedara o algo así. Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, comenzó a llorar más fuerte, diciendo que solo había sido un error y que lo terminaría inmediatamente. No me importaba que lo terminara de inmediato. Ahora. No tendría que haberlo empezado. Pasé años lidiando con la falta de respeto de su madre y ahora esto. Había terminado. Le dije que tenía 1 hora para recoger sus cosas esenciales y marcharse. Podía arreglarse para conseguir el resto de sus cosas más tarde. Se mudó temporalmente a la casa de una amiga. Me llamó repetidamente durante los siguientes días, rogando por otra oportunidad. Me mantuve firme y le dije que estaba contactando a un abogado de divorcio. Ella amenazó con contarle a su madre que yo estaba robándole su dinero si llevaba a cabo el divorcio. Le dije: hazlo. Explícale a tu madre cómo su precioso fondo de emergencia va a pagar tu divorcio, después de que me hayas engañado. Me gustaría ver su cara cuando se lo cuente yo, pero puede vivir con esto también. La llamada con mi abogado de divorcio fue bastante productiva. Me informó que mi esposa ya había consultado con 3 de los mejores abogados de divorcio de la ciudad. Era una táctica clásica, consultar con los mejores abogados para que tuvieran conflictos de interés y no pudieran representarme. Afortunadamente, encontré un excelente abogado que no estaba en su lista. Él me explicó que probablemente ella intentaría reclamar la mitad de nuestros bienes, incluida la cuenta de emergencia de su madre. Pero este era un estado con culpa, así que no íbamos a dividir todo equitativamente. Fue entonces cuando revelé mi plan para el dinero de mi suegra. Mi abogado realmente sonrió y dijo: bueno, esa es una manera interesante de manejar a las suegras dominantes. Mi suegra había estado tan decidida a tener voz en nuestras finanzas y ahora su dinero iba a financiar el divorcio de su hija. Un divorcio causado, además, por la infidelidad de su hija. Sabía que el camino por delante sería complicado. Mi suegra estaría furiosa cuando se enterara de lo que estaba pasando con su dinero. Mi esposa había intentado todas las estrategias posibles para obtener lo máximo que pudiera, pero por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que tenía la ventaja. No pude evitar sentir una extraña sensación de satisfacción. El fondo de emergencia familiar estaba a punto de usarse para exactamente lo que se había destinado, una emergencia familiar.
solo que no la que mi suegra había imaginado cuando firmó esos papeles. Ahora estoy aquí, sentado, bebiendo algo en modo de celebración. A veces el karma funciona de maneras misteriosas. Y a veces funciona exactamente como se planeó. Actualización 1. En mi última publicación, expliqué cómo la obsesión de mi suegra por controlar nuestras finanzas me llevó a crear un fondo de emergencia familiar que ella financió con entusiasmo, solo para que se convirtiera en un recurso durante el divorcio. Después de que descubrí que mi esposa me estaba engañando. Bueno, han pasado muchas cosas desde entonces y pensé que todos apreciarían una actualización. Recibí los documentos formales de divorcio del abogado de mi esposa alrededor de una semana después de mi última publicación. Ella estaba buscando la mitad de todos sus bienes, además de la pensión alimenticia. La sorpresa, su abogado era uno de los más caros de la ciudad. Sabía que no tenía forma de poder pagar este abogado por su cuenta, lo que me hizo preguntarme de dónde venía el dinero. Mi abogado notó que mi esposa había estado haciendo pequeñas pero frecuentes transferencias de su cuenta conjunta durante los últimos meses. Mi abogado sospechaba que ella estaba guardando dinero antes del divorcio. Me dijo: esto podría ser solo la punta del iceberg. Puedo traer a un experto financiero para profundizar más, pero costará extra. No dudé. Hazlo. Si está intentando ocultar activos, quiero saberlo. Además, está pagando mi suegra. Mientras sucedía esta investigación, mi suegra me llamó, absolutamente furiosa por el divorcio. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a mi hija? Exijo acceso a mi dinero ahora mismo. Le respondí. Pero no era lo que querías, no sé si el idiota con quien se acostaba era de tu preferencia, pero ahí tienes. En cuanto a los términos de la cuenta que firmaste, claramente dicen que el dinero solo puede ser retirado para emergencias familiares, con las firmas de ambos. Los fondos siguen allí, seguros y a salvo, hasta que un juez ordene su división. Ella gritó: esto es una emergencia familiar. Mi hija necesita ese dinero para su abogado. Interesante que consideres que el hecho de que necesite un abogado para el divorcio, después de engañarme, sea una emergencia familiar. Es muy irónico hablar de familiar e infidelidad en la misma frase, como si estuvieran unidas, le respondí. El tribunal decidirá cómo se distribuyen esos fondos como parte de los bienes conyugales. Ella colgó, después de una serie de insultos que no repetiré aquí. Unos días después, mi esposa me llamó, claramente en pánico por sus honorarios de abogado. No puedo pagar el anticipo. ¿Puedes liberar algo de dinero de nuestras cuentas? Respondí. Todas nuestras cuentas conjuntas están congeladas durante el proceso de divorcio. Es el procedimiento estándar. Y no creas que voy a pagar para que me arruines en el divorcio. Yo también estoy buscando lo mismo, ya sabes, conflicto de intereses le llaman. Ella dijo. ¿Y qué pasa con el fondo de emergencia? Podríamos usar algo de eso, ¿verdad? Es para emergencias. Respondí. Abrir tus piernas y el posterior divorcio no califican como el tipo de emergencia que tu madre tenía en mente cuando estableció el fondo. Además, cualquier retiro requiere las firmas de ambos, ¿recuerdas? Ella empezó a llorar, alegando que no tenía dinero para nada. Le recordé que tenía un trabajo y le sugerí que encontrara un abogado más asequible. Al día siguiente, mi suegra apareció en mi lugar de trabajo. Armó tal escándalo que seguridad tuvo que escoltarla fuera. Estaba gritando que le estaba robando su dinero y que necesitaba liberar los fondos para que su hija pudiera pagar el divorcio. Mis compañeros de trabajo estaban sorprendidos, pero honestamente, yo solo me sentía avergonzado por ella. El experto financiero que contrató mi abogado valió cada centavo. Descubrió que mi esposa tenía una cuenta secreta donde había estado ocultando dinero durante casi un año, mucho antes de que descubriera su aventura. Ella había logrado ahorrar más de 30,000 pesos que no había revelado durante el proceso de divorcio. Mi abogado estaba encantado con este descubrimiento. Ya sabes, a los abogados les encanta encontrar algo para demandar. A veces son unos bastardos, pero hoy, y este en especial, es todo un amor. Ella tiene derecho a seguir usando su salario,
pero no a no declarar activos durante el proceso de divorcio. Es ocultar propiedad conyugal y perjurio. El juez no tomará esto a la ligera. Tuve que luchar contra las ganas de llamarla y jactarme de haberla atrapado. En su lugar, dejé que todo sucediera en el tribunal. Cuando mi abogado presentó la evidencia de la cuenta oculta, mi esposa se puso roja como un tomate. El juez ordenó de inmediato congelar su cuenta oculta. Entre eso y las cuentas conjuntas ya congeladas, de repente se quedó sin acceso a fondos significativos. Me enteré de todo esto porque me llamó esa noche, llorando, diciendo que ni siquiera podía comprar comida. Me rogó: por favor, habla con tu abogado. Haz que descongelen al menos una cuenta. Estoy desesperada. Le respondí: no, no veo ningún beneficio en hacer eso. ¿Por qué haría eso? Has estado drenando secretamente nuestra cuenta conjunta durante un año, mientras pedías al tribunal que te diera la mitad de lo que quedaba. Trataste de robarme y ahora quieres mi ayuda. Ella dijo: necesito ese dinero. También es mío. Le respondí: en realidad, he hecho que el banco congele completamente nuestra cuenta conjunta. Ninguno de los dos puede acceder a ella hasta que el tribunal decida cómo dividirla. Y cuando lo haga, espero que no sea muy equitativo, por tus pequeños engaños, sumado a tu engaño mayor. Ella empezó a gritar que yo intentaba engañarla, que no era legal y que haría que el banco la descongelara. Le respondí: el banco solo la descongelará si ambos lo pedimos. Y no tengo ninguna razón para hacer eso. A diferencia de ti, yo declaré todos mis ahorros separados ante el tribunal. Así que no estoy haciendo nada ilegal. Tú, por otro lado, has demostrado que no se te puede confiar el acceso a nuestros fondos conjuntos. Después de eso, las cosas se movieron rápido. El juez no estuvo nada impresionado con el intento de mi esposa de ocultar activos. En el fallo final, se me otorgó todo el dinero de nuestra cuenta conjunta, más el 70% de los fondos de su cuenta oculta. Su abogado logró argumentar que parte del dinero oculto había sido ahorrado directamente por ella, lo que es la razón por la que no obtuve el 100%. Lo que realmente la molestó fue que se le negó la pensión alimenticia. Su abogado intentó argumentar a favor de ella, pero el juez señaló que ella tenía un trabajo y que su intento de ocultar activos demostraba mala fe. También se le ordenó pagar una multa y reembolsarme por el costo del experto financiero que descubrió su engaño. Yo compré mi parte de la casa para quedarme allí. Sigo pensando que es una buena inversión. Y lo más hermoso fue haber comprado mi parte con el fondo de mi suegra. Gracias, suegra. Ya he brindado por ti. En cuanto al fondo de emergencia familiar que mi suegra había establecido, el juez dictaminó que, de hecho, era propiedad conyugal, ya que se había otorgado a ambos, según los documentos que mi suegra había firmado. Fue dividido equitativamente en el acuerdo de divorcio. Unos 2 meses después de que se finalizara el divorcio, mi exesposa me llamó de nuevo. Me explicó que estaba teniendo problemas financieros. El divorcio había agotado sus recursos y su amiga ya se estaba cansando de tenerla alojada. Al parecer, su amiga había estado dando pistas cada vez más obvias sobre cuándo podría conseguir su propio lugar. Admitió: no tengo manera de pagar el alquiler ahora mismo. Solo necesito un poco de tiempo para ponerme de pie. ¿Podría quedarme en la casa por un tiempo? Solo hasta que ahorre lo suficiente para el depósito de un apartamento. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Te has olvidado lo que significa un divorcio? Ya no estamos juntos. No hay ninguna posibilidad de que te mudes de nuevo, ni siquiera temporalmente. Me dijo: ¿a dónde se supone que voy a ir? Le respondí: ¿y Mac? Que, para quien no lo recuerde, era su compañero de aventura. ¿No puedes quedarte con él? Ignoró por completo la pregunta, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Mac probablemente había perdido el interés una vez que ella estuvo realmente disponible. Típico. Todo esto es tu culpa. Robaste mis ahorros. Tendría mucho dinero si no hubieras tomado todo en el divorcio. Le respondí: aquí la única ladrona eres tú.
Lamento que te haya salido muy mal, pero no lo lamento. Intentaste algo, salió mal. La vida sigue. La única diferencia es que la mía seguirá con dinero, y la tuya, sin. Me respondió cada vez más enojada. Te llevaste mi fondo de emergencia. El de mi madre. Necesito ese dinero de vuelta. Le dije. El tribunal ya me lo otorgó. Si lo quieres de vuelta, habla con tu abogado, aunque dudo que estén ansiosos por ayudarte después de que les mintieras. También me llamó varios nombres desagradables después de eso y me acusó de abuso financiero, lo cual era muy irónico viniendo de alguien que había drenado secretamente nuestra cuenta conjunta durante un año. Le dije que no me contactara más y colgué. He decidido no tener más contacto con ella. Ahora ha llamado varias veces desde entonces, pero solo respondí la primera vez para reiterar que no quería hablar más con ella. Una cámara en el timbre captó el momento en que pasó por la casa una vez, cuando no estaba en casa, pero no ha vuelto desde entonces. Como mi suegra había estado diciendo a todos que la engañé y le robé su dinero, el hermano de mi exesposa, de hecho, me llamó para decirme que no me culpaba por lo que había pasado. Dijo que su madre siempre había usado el dinero para controlar a las personas y pensaba que ya era hora de que alguien le diera una probadita de su propia medicina. Me gustaría tener noticias de mi suegra, pero la realidad es que no las tengo. Y creo que es mejor. Debe estar escupiendo bilis o ácido de su boca, ese cerdo infernal. Pero no quiero ser alcanzado por ella. Actualización 2. Actualización 2. Yo sé que les va a alegrar el día escuchar esto, y quiero alegrarles el día porque yo también he tenido unas semanas fantásticas desde que me enteré de esta noticia. Si alguien está un poco deprimido hoy, ahora ya no lo estará más. ¿Se acuerdan del asesor financiero de mi suegra? ¿O asesor en finanzas? Esta persona la estaba asesorando, pero en estafas. Bueno, en realidad no, pero sonaba bien en mi cabeza. Lo que sea, estafó a mi suegra, a mi ex y a algunos amigos y familiares de mi suegra. Todos fueron estafados por este mismo hombre y todos sufrieron el mismo destino. También debo decir que esta persona está siendo demandada por mi suegra y todos los afectados, así como enfrentando cargos penales. Pero aún sigo en este estado estable de felicidad, sabiendo que, aunque lo demanden, no van a recuperar nada. Este tipo no tenía guardado el dinero de todos por si algún día necesitaba devolverlo. Lo ha gastado. Les dio consejos de inversión que le reportaban ganancias a él y mientras él se embolsaba las comisiones, los afectados perdían sus ahorros. Mi suegra ha perdido cerca de 17,000 pesos, pero la estafa total es por más de $1,000,000. Mi ex también ha puesto su dinero en él, pero en su caso solo fueron 5,000 pesos. Eso es todo lo que pudo ahorrar para que mi suegra le dejara vivir con ella. Al parecer, que es lo que sé, le dijo que si pensaba en su futuro, ahorraba y tenía una buena planificación, la dejaba vivir en su casa. Pero si era descuidada con el dinero, no. ¿Quién es ahora el descuidado con el dinero? Pero a su vez, algunas personas han decidido demandar a mi suegra por presionarlos a invertir con este tipo. Me gustaría yo también estar demandando, porque es mi suegra la demandada, pero no tanto como para perder mis ahorros. No sé a dónde llegarán todas esas demandas, pero esto está siendo de lo mejor que he escuchado en toda mi vida. No podría ser mejor. Edición. Ha mejorado. Mi suegra ha tenido que vender su casa para compensar a sus amigos y familiares. Nadie pudo recuperar todo el dinero que perdieron contra el estafador, así que mi suegra ha tenido que vender su casa para compensarlos. Aunque tampoco alcance. Ha sido de locos.